día es la continuación de la clase de ayer, en donde estábamos viendo el modelo Lean Startup. Ahora vamos a ver la validación de este modelo de negocios. Esta es la clase número 8. Y el contenido que vamos a revisar hoy día se divide en, primero, vamos a revisar el lienzo Lean Canvas, que fue con lo que terminamos ayer la clase, y vamos a ver las diferencias que existen entre el Lean Canvas y el Canvas que nosotros ya hemos trabajado, el de Alexander Osterwalder. Vamos a ver un ejemplo aplicado para el lienzo de Lean Canvas, y luego de eso vamos a ver el proceso de validación de un modelo de negocio. El proceso de planteamiento de hipótesis, diseño de experimentos, análisis de resultados, y vamos a ver al final un ejemplo, también aplicado del proceso de validación de modelo de negocios. Y al final vamos a ver la continuación del trabajo grupal, ¿ya? Bien, entonces este es el Canvas con el que terminamos la clase de ayer. Recuerden que es una adaptación del modelo tradicional Canvas para ser utilizado en empresas de tipo startup que están comenzando un emprendimiento y que se enfrentan a un gran riesgo e incertidumbre, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo una a una cuáles son las diferencias que existen entre un modelo y otro. Primero, Lean Canvas es una división más práctica en la búsqueda de un modelo de negocios innovador y viable. La parte derecha sigue reflejando el entorno de mercado. Me voy a devolver aquí. Esta es la parte derecha. Entonces nos dice que esta parte sigue reflejando el entorno de mercado, todo lo que está asociado con el cliente. Sin embargo, vamos a ver que la otra parte, la izquierda, va a estar asociada ahora a una reflexión respecto del producto o servicio que nosotros vamos a entregar. La primera diferencia la vamos a encontrar en el primer casillero, que es en segmento de clientes. En el segmento de clientes acá, además de identificar el segmento de clientes final, que va a ser quienes van a consumir, ¿no es verdad?, nuestro producto o servicio, nosotros tenemos que intentar identificar la figura de los early adopters. Los adoptadores tempranos son aquellas personas que desde un comienzo tienen más predisposición a poder probar nuevos productos, ¿ya? ¿Por qué? Porque básicamente dirigirse a un mercado mucho más amplio, como un mercado de masas, por ejemplo, es mucho más peligroso. Y ya sabemos que lo que queremos con esta metodología es disminuir el riesgo. Siempre hay un grupo de clientes dispuestos a probar tu producto o servicio antes que los demás. Esos clientes son tus visionarios y son el grupo de clientes que nosotros tenemos que identificar. Luego, en el casillero de relación con el cliente, ahora se va a convertir en ventaja especial única, que es este casillero de acá. Ventaja diferenciadora. Debes reflejar en una sola frase lo que te hace especial frente al resto de tus competidores. Normalmente, este casillero va a quedar en blanco durante las primeras etapas del diseño de negocio. ¿Por qué? Porque esto es lo que se adquiere con el tiempo. Se adquiere a medida que nosotros vamos conociendo a nuestro cliente y a medida que vamos generando experiencia respecto de nuestro producto y de lo que nosotros podemos ofrecer. Una vez que nosotros tengamos eso 100% claro, podemos entonces definir de mejor forma aquello que nos diferencia respecto de los competidores. Las asociaciones clave ahora se van a convertir en el problema. Es más crítico para un emprendedor poder identificar cuál es el problema que padece su segmento de clientes, en particular en este caso, aquellos clientes que son adoptadores tempranos. Además, debemos reflexionar sobre las actuales alternativas que tienen nuestros clientes para poder satisfacer su necesidad. ¿Profe?
¿sí? Profe, ¿eso es lo mismo que los socios clave o no? ¿Las Asociaciones asociaciones? clave, claro, sí. Es Ya. el casillero que está acá. En el Canvas, este era socios clave o asociaciones clave. Pero en este caso es el problema. ¿Por qué? Porque debemos ser conscientes de cuál es el problema que nosotros queremos solucionar a nuestro segmento de cliente. Y además de eso, nos hace también conscientes de cuáles son nuestros competidores, de cuáles son las alternativas existentes actualmente para poder resolver el problema que tienen los clientes. Luego, actividades clave, que es el otro casillero que estaba al ladito, se convierte en solución. Debes reflexionar sobre cómo vas a resolver el problema de tu cliente. Recursos clave, que era el cuadradito que está abajo, se convierte ahora en métricas clave. Entonces, esto nos hace recordar que estamos utilizando el método Lean Canvas, que fue el que vimos ayer. Lean Startup, perdón. El método Lean Startup lo que hace es crear, medir, aprender. ¿Sí? Esa era la metodología que está asociada, ¿no es verdad?, con una hipótesis, poder medir, poder testear esa hipótesis y luego poder validar la hipótesis. Por lo tanto, es necesario que nosotros incorporemos al modelo de negocios aquellas métricas que nos van a hacer saber si es que estamos efectivamente yendo hacia un modelo validado, ¿ya? En esta casilla se definirán los indicadores clave para la toma de decisiones. Es importante que los definas bien para saber si debemos perseverar o debemos pivotar, ¿ya? Vamos a ver un ejemplo en el caso de Stevia, este producto que reemplaza al azúcar, ¿no es verdad? Un endulzante que es 100% natural, yo creo que todos lo conocen, ¿cierto? Vamos a ver cómo aplicaríamos el Lean Canvas a este producto, obviamente cuando todavía no estaba en el mercado, ¿sí? Pensemos antes cuando lo estaban diseñando, cuando estaban pensando lanzar este producto en el mercado. Entonces, partamos por acá. Segmento de clientes. El segmento de clientes que ellos definieron fue personas con una dieta baja en calorías. Y además, ellos identificaron al grupo de adoptadores tempranos, early adopters. Es una mujer, en este caso, es una mujer entre 35 y originalmente era entre 35 y 42, no sé por qué no aparece ahí, 35 y 42 años, que va al gimnasio, es saludable y que está en forma. Luego vamos a ver, recuerden que el Canvas se salta al paso número 2, que es el problema. ¿Cuál es el problema que queremos resolver? Bueno, el problema es que actualmente los postres, las comidas de las dietas son poco dulces, actualmente, ¿ya? No hay endulzantes naturales y los endulzantes que existen actualmente son muy procesados. Algunas alternativas que existen para poder satisfacer actualmente esta necesidad son el azúcar, la sacarina, la miel. ¿Cuál es la solución que se propone para poder resolver este problema? Bueno, se propone un producto saludable, un endulzante natural y poco procesado y un producto muy bajo en calorías. Luego vamos a ver cuál es la propuesta de valor. La propuesta de valor única es poder seguir tomando dulces o comiendo dulces, pero con muy pocas calorías, de un producto natural y saludable. Y fíjense bien cuál es la diferencia con respecto a la ventaja especial o a la ventaja única diferenciadora que se establece en este casillero. Es una oferta de recetas y cursos y de envío de productos exclusivos a los clientes. Entonces, fíjense que por una parte yo tengo el producto en sí, que el producto en sí tiene un valor y es lo que va a ir en la propuesta de valor. Pero además de eso, además de ese producto, yo voy a agregar una ventaja especial que a mí me va a poder permitir diferenciar
de todos aquellos competidores actuales y potenciales. Entonces yo, además de ofrecer el producto, voy a enviarle a mis clientes recetas con la utilización de mi producto, obviamente, y algunos productos de tipo exclusivos, ¿ya? Entonces esa es una ventaja especial. Se diferencia respecto de el valor, la propuesta de valor, ¿ya? Los canales de venta, en este caso, van a ser Internet, y los canales de distribución va a ser transporte directo. ¿Cuáles van a ser las métricas clave en este caso? Vamos a medir a través del tráfico web, el incremento de nuevos clientes y la recurrencia de los clientes, o sea, cuántos clientes vuelven a comprar mi producto. El flujo de ingresos va a ser a través de las ventas online. Vamos a ofrecer también cursos y talleres de repostería y libros. Y dentro de la estructura de costos está el servidor, el diseño del servidor, la página web, marketing online, posicionamiento, y dentro de los costos fijos están los sueldos, la materia prima, otros, ¿ya? Esa es más o menos la diferencia que nosotros vamos a poder encontrar entre un modelo Canvas tradicional y un modelo de tipo Lean Canvas. ¿Alguna duda hasta aquí? Profe, si tenemos que comparar ambos métodos, ¿cuál sería entonces el mejor, el Lean Canvas? ¿O ambos son importantes? Ambos son importantes. A ver, modelos de negocios hay muchos, ¿sí? Dentro de este curso nosotros vamos a ver estos dos, que son Canvas y Lean Canvas. ¿Cuál es mejor que otro? No se puede determinar, ¿ya? Todos los modelos de negocio existen por alguna razón y hay algunos que son más utilizados que otros, eso sí. Por ejemplo, el modelo Canvas de Alexander Osterwalder es el más utilizado para emprendimientos de tipo empresarial. Ya eso nada que decir. Además es el más utilizado cuando se requiere, por ejemplo, postular a fondos de financiamiento. La mayoría de las instituciones, ya sea banco, instituciones públicas o cualquier lugar donde ustedes vayan a buscar financiamiento para su negocio, les va a pedir un modelo Canvas, ¿ya? Por eso es importante tenerlo. Ahora, dado que nosotros vamos a seguir una metodología para validar el modelo de negocio, que es una metodología de tipo Lean Canvas, entonces vamos a trabajar también con un modelo Lean Canvas, ¿ya? Se pueden trabajar de forma paralela y de hecho son cosas que se van a mezclar entre los dos. No es que sean 100% distintos, sino que son lienzos que se pueden ir complementando entre sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ustedes saben específicamente cuál es el problema que quieren resolver, solamente que en el modelo de negocios Canvas no está explícito, ¿sí? Pero implícitamente ustedes ya lo saben. También saben cuál es la solución que ustedes están ofreciendo, y esto quizá no lo saben, todavía no lo hemos definido, pero como es parte de la metodología del Lean Canvas, de Lean Startup, lo vamos a definir también. Entonces son modelos complementarios para nuestro curso en particular, ¿ya? Ahora, lo que sí o sí, el que más se utiliza es el Canvas de Alexander Osterwalder. Bien, entonces ahora vamos a ver la etapa de validación del modelo de negocios. Para eso quisiera partir con un ejemplo. Quiero que tengan en mente el ejemplo que vimos en la clase anterior de esta empresa de venta de zapatos por internet, Zappos, ¿ya? Recuerden que esta empresa había tenido una gran idea de empezar en grande, ¿no es verdad?, de tener grandes almacenes y poder vender todos estos zapatos almacenados a través de internet, pero su dueño fue visionario y lo que hizo fue comenzar en pequeño, ¿ya? E hicieron un producto mínimo viable, ¿no es verdad? Probaron si es que el producto tenía o no tenía mercado. Este es el ejemplo exactamente contrario a eso. Y de hecho es uno de los casos más conocidos en el mundo del emprendimiento de
de cosas que no hay que hacer, ¿ya? De cosas que no hay que replicar. Entonces recuerden que, tal como les comentaba ayer, Lean Startup, que es la metodología que crearon en conjunto Eric Rice con Steve Blank, nace a partir de un aprendizaje en el mundo del emprendimiento, tanto de casos positivos como de casos negativos, ¿ya? Y este es justamente un caso de fracaso, pero que nos permite ahora, ¿no es verdad?, aprender mucho y saber algunos detalles de cosas que no tenemos que repetir. Entonces, esta es una compañía que se llama Iridium. No sé si la han escuchado antes, no es muy conocida, pero es una compañía de telefonía celular. Y esta historia es bien antigua. Nace en el año 87. Y por allá por el año 87 la telefonía celular no era para nada un boom, ¿ya? Estaba recién comenzando la idea de la telefonía celular. Y esta compañía nace al alero de Motorola. Luego, en el año 90, se separan y comienza a trabajar sola Iridium, y este emprendedor tiene una gran idea. Pensó inmediatamente en grande. Lo que él quería era comunicar el mundo. Esa era su idea de negocio, comunicar el mundo. Y él tenía la visión de hacer telefonía satelital, de forma tal que cualquier persona que estuviese, no sé, en el desierto pudiese contactarse con alguien que estaba en el medio del océano. Estoy exagerando, ¿ya? Pero esa era más o menos la idea, comunicación total. Esa era la propuesta de valor del modelo de negocio. Pero, ¿qué creen? Ellos no empezaron en pequeño, ellos empezaron en grande. Obtuvieron un financiamiento inicial de 5.200 millones de dólares. Eso es mucho, mucho dinero. Y lo que hicieron fue que compraron cohetes de Rusia, de Estados Unidos, de China, compraron aproximadamente 15 cohetes y mandaron 72 satélites al espacio. Los satélites giran en un cierto espacio alrededor de la atmósfera terrestre, y lo que permiten es conectar, digamos, las llamadas telefónicas. Lanzaron estos 72 satélites al espacio y se demoraron aproximadamente 8 años en toda esta maniobra. ¿Qué creen? En 8 años cambiaron muchas cosas. Y ya para el año 1998, 1999, la telefonía celular ya se había comenzado a desarrollar. Si bien tampoco era un boom, los celulares igual eran caros, la tecnología no era tan grande, pero para esa época en donde ellos tuvieron la primera llamada, que fue en el año 1998, la telefonía celular tradicional, no satelital, sino que la tradicional, ya se había desarrollado. Entonces el servicio que ellos iban a ofrecer ahora era algo sumamente desarrollado para lo que el cliente en ese momento ya sabía que quería. Porque en el año 98 el cliente ya sabía que quería comunicarse, ¿no es verdad? Estando en cualquier lugar con otra persona, no necesariamente en la mitad del océano, ni necesariamente en la mitad del desierto, pero sí poder hacer llamadas, por ejemplo, de tipo nacional o incluso de tipo internacional. Y ya se manejaba en esa época el concepto de los dispositivos de bolsillo. No sé si ustedes se acuerdan, no creo, pero antes los celulares eran muy grandes y cada vez comenzaron a disminuir más y más el tamaño. Entonces, esta empresa no tuvo visión, no actualizaron su modelo de negocio, no hicieron pivotes para poder evaluar cuáles eran las nuevas necesidades del cliente de esa época. Y resulta que lo que ellos lanzaron al mercado fue esto. Fue este teléfono, que en la foto se ve chiquitito, pero era un teléfono del porte de un bloque, de un ladrillo, y pesaba más de 1 kilo. O sea, era un teléfono absolutamente no portable,
¿ya? Es un teléfono satelital. Entonces, ¿qué pasó? Evidentemente, nadie compró este dispositivo. Nadie. Y ellos tenían presupuestados para el año 2002 cerca de 42 millones de clientes. Entonces fue un fracaso rotundo. Y el fracaso se dio justamente porque esta empresa comenzó al revés de lo que ahora sabemos que se tiene que hacer. Ellos comenzaron con un diseño de producto, con una idea muy grande, con un diseño de producto muy bien pensado para la época, ¿ya? En donde se planificó esto, pero cuando se lanzó al mercado el producto, no se hizo una renovación del plan de negocio y la gente en el año 98 ya no quería adquirir un dispositivo caro porque costaba cerca de $3.000. Un dispositivo que además la llamada telefónica era cara porque costaba cerca de $7 el minuto y además que pesaba 1 kilo y algo y que tenía el tamaño de un bloque. O sea, por ningún lado, el cliente simplemente no quería eso. Entonces, al final, en el año 2001, por ahí, esta compañía fue vendida en menos de $1 millón, por otra compañía que se dedicaba a las comunicaciones de emergencia. Y de hecho, el dispositivo, digamos que después obviamente lo mejoraron y todo, pero fue utilizado para, en casos de guerra, por ejemplo, soldados que se tienen que comunicar estando en guerra, o situaciones en servicios de emergencia, en ese tipo de situaciones, ¿ya? El ciudadano común y corriente nunca llegó a adquirir este tipo de tecnología. Y todos los satélites pasaron a disposición de esta nueva compañía, ¿no es verdad?, que es la que hace las transmisiones satelitales a nivel mundial. Entonces, de este tipo de casos es donde se aprende que cada modelo de negocios necesita ser validado, ¿ya? Y hay, perdón, ahí sí. Para eso hay herramientas. Para poder validar nuestro modelo de negocios existen herramientas. Y aquí vamos a ver una de ellas, porque al igual que en el caso del lienzo del modelo de negocios, que no es único, tampoco existe una única herramienta para poder hacer validación de los modelos de negocio. La que nosotros vamos a ver se llama Validation Board o tablero de validación, y es una herramienta que fue diseñada por una compañía que se llama Lean Startup Machine, que ellos son como, es un emprendimiento también, y que lo que hacen es desarrollar otros emprendimientos. Es como una incubadora, ¿ya? Y ellos desarrollaron esta metodología y esta herramienta en particular para poder validar el modelo de negocios utilizando la metodología Lean Startup. Entonces, con esta metodología se ponen a prueba las ideas de negocio a través de la validación de las hipótesis y así poder determinar si es que son tan buenas o no como parecen. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los cuadraditos de este tablero y vamos a ver qué es lo que se hace en cada uno de ellos, ¿ya? El primer paso va a ser siempre partir con el modelo de negocios actual, con lo que nosotros ya tenemos sobre la mesa. Y de ese negocio, de ese modelo de negocios, tenemos que establecer hipótesis en 3 grandes áreas, que son las que están en esta partecita del tablero. La primera que vemos acá se denomina hipótesis de los clientes. Entonces, nosotros tenemos que encontrar todas aquellas suposiciones que estamos haciendo respecto de quiénes van a ser nuestros clientes. Por ejemplo, y estos son solo ejemplos porque pueden haber muchas otras hipótesis, a los clientes les interesa mi producto. O sea, esa es una hipótesis. Ni siquiera sabemos si a nuestro cliente le va a interesar el producto que yo le quiero ofrecer. Y esto es lo que muchas empresas, antes de conocer esta metodología, suponían y lo daban por hecho. O sea, esto era un hecho para las empresas antes. Otro supuesto o otra hipótesis es un segmento que gasta dinero en este tipo de productos. El dinero que invierten hace rentable
mi negocio? ¿Es un mercado lo suficientemente amplio para escalar mi empresa? Y como estas hipótesis, nos podemos plantear muchas otras hipótesis más que nosotros estamos asumiendo como ciertas en el modelo. Respecto del segundo casillero, tenemos hipótesis del problema. El segundo planteamiento es sobre qué problema queremos resolver con nuestra idea de negocios. Es un problema que vale la pena resolver. Podría ser que efectivamente estemos con el segmento de clientes adecuado para el producto que nosotros hemos diseñado, pero que el problema que ellos tienen simplemente no necesiten resolverlo. Es algo con lo que pueden vivir, es algo con lo que están acostumbrados y es algo que, por lo cual quizá no están dispuestos a sacrificar otra cosa con tal de resolver este problema. Por lo tanto, una hipótesis es que es un problema que vale la pena resolver. Otra hipótesis es un problema que genera frustración en los clientes. Otra es que los clientes potenciales buscan activamente una solución al problema. Esta hipótesis, saber si es que esta hipótesis es cierta o no, nos permite también poder validar la primera hipótesis de acá. O sea, si yo tengo clientes pasivos que no están haciendo nada por resolver el problema, a mí me da un indicio de que quizás es un problema que no vale la pena resolver, ¿ya? Ese es el segundo cuadradito de acá. Ahora, el tercero de acá sería hipótesis del producto o la solución. Fíjense que los cuadraditos que van en esta primera ventanita que está acá, que se llama comienzo, son las primeras hipótesis que yo me voy a plantear. En este cuadradito de acá corresponde a qué tipo de producto o servicio creemos que es el mejor para poder resolver el problema del cliente. En este caso nos podemos plantear hipótesis como el producto resuelve el problema del cliente. Puede ser que yo esté diseñando algo que pienso que puede resolver el problema, pero que en verdad al cliente no le parece así. No le parece que puede resolver su problema. El producto es confiable. Puede ser que al cliente no le parezca confiable. El producto es sustentable. El producto es factible de realizar con la tecnología actual, ¿ya? Entonces, todas las hipótesis del producto las voy a plantear en este casillero de aquí. Luego, vamos a ir viendo los siguientes pasos, ¿ya? Pero en los siguientes pasos, yo voy a tener que ir volviendo a esta parte inicial del casillero para poder ir completando los siguientes casilleros, ¿ya? Y eso los voy a explicar a continuación. Ahí sí. Ya, vamos a ver un ejemplo de planteamiento de hipótesis en el ejemplo que vimos de el producto Stevia. ¿Cómo sería? En el caso de clientes, ¿se recuerdan de Silvia o no? Utilicé la misma imagen de Silvia. ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar a Silvia? Ya, el cliente, ¿cuáles serían las hipótesis que nos tendríamos que plantear en este modelo de negocios? Al cliente le gustan los dulces, pero no los come. O sea, nosotros estamos haciendo el supuesto que a la gente le gustan las cosas dulces, pero no lo sabemos, ¿ya? El cliente valora el envío de cursos y recetas, que es una de las propuestas de valor que nosotros pusimos como valor único, pero tampoco sabemos si es que eso le aporta valor al cliente o no. Quizás el cliente no quiere cocinar, y eso no lo sabemos. El cliente preferiría endulzantes naturales. Eso también es un supuesto que nosotros estamos haciendo, porque las alternativas que existen actualmente son alternativas más procesadas, menos naturales, y nosotros estamos haciendo el supuesto que nuestro producto, por el hecho de ser natural, va a ser preferido por el cliente, ¿ya? Otro supuesto, otra hipótesis, es que el cliente siente real la propuesta de valor. O sea, el cliente realmente confía que yo voy a ser capaz
de extraer, ¿no es verdad?, un producto natural, 100% natural, y voy a poder convertirlo en un endulzante de comidas, ¿ya? ¿Qué hipótesis del problema nos podemos plantear? ¿Recuerdan, se acuerdan de cuál era el problema? El problema era que en las dietas bajas en calorías no habían productos dulces para poder incorporar en la dieta. Entonces, hipótesis respecto de ese problema. Incorporar productos dulces saludables a una dieta aumenta su tasa de éxito. Eso es lo que nosotros pensamos que podría suceder, ¿cierto? Pero ¿es efectivamente así? No lo sabemos. Los productos procesados sustitutos del azúcar no satisfacen el problema. Eso es lo que nosotros pensamos, ¿ya? Pero quizás sí satisfacen el problema. Y quizás los consumidores sí están conformes con esa alternativa, ¿ya? Y algunas hipótesis que podríamos hacer del producto sería, ¿existe la forma de extraer stevia 100% natural? Podría ser que esta hipótesis ya la hayamos probado antes y que tengamos efectivamente la certeza de que existe, o podría ser que no. La stevia no genera alteraciones en el organismo. ¿Sabemos eso? ¿Tenemos estudios que avalen, no es verdad, que este producto no genera, por ejemplo, una respuesta en la insulina como sí lo genera el azúcar, por ejemplo? La stevia puede ser utilizada en preparaciones saludables sin perder sus propiedades. O sea, podemos ocupar el producto stevia para cocinar. Podemos, por ejemplo, hacer un producto que requiere de horno con stevia, o hacer que pierda, por ejemplo, sus propiedades. Puede ser que, no sé, que algo le pase al producto, que se descomponga quizás con el calor, ¿ya? Son hipótesis que tenemos que validar respecto del producto. ¿Les queda más o menos claro cuál es la idea? Sí, profe. Súper. Aquí tenemos otro ejemplo. Este ejemplo lo tomé de Jump Chile. Jump Chile es una institución que promueve el emprendimiento, que es de la Universidad Católica de Santiago, y que activamente hace concursos de emprendimiento casi todos los años. Es súper interesante, y si ustedes tienen la posibilidad de obtener más información de esta institución, háganlo. Dentro de los apuntes que yo les subí en la clase, de la clase anterior, hay tanto un video de Jump Chile, como también hay un libro, que también lo puse en los apuntes de la clase, para que lo puedan ver. ¿Ya? Es muy interesante. Y este año no han lanzado el concurso anual que ellos tienen todos los años de emprendimiento. Hubiese sido, la verdad, muy interesante que quizá algunos de los equipos del curso hubiesen podido participar, pero generalmente lanzan las bases en mayo, y ya estamos terminando mayo y no hay nada todavía. No sé si por el tema pandemia se habrá pospuesto todo, porque es un concurso internacional. Entonces yo me imagino que por eso no lo han hecho, y no sé si lo irán a hacer. Ojalá que lo hagan, ¿ya? Bueno, este es un ejemplo que saqué de la página de ellos, y ellos pusieron el Kidzapalooza, que es como un Lollapalooza que hicieron, pero de pequeños, de niños. No sé si conocían. Kidzapalooza. Kidzapalooza. Sí. Sí. Ya. Entonces, cuando se diseñó el modelo de negocios de este servicio, algunas hipótesis que se plantearon fueron las siguientes. En cuanto a los clientes o a las personas, es que los padres están interesados en llevar a sus hijos a un concierto de rock. ¿Ya? Esa es una hipótesis fuerte del modelo de negocio. En cuanto, por ejemplo, al mercado, es que los padres están dispuestos a pagar una entrada para sus hijos al concierto de rock. Y una hipótesis en cuanto al producto o a la tecnología asociada a este servicio, es que los padres confían en las pulseras GPS que se le ponen a los niños para que no se pierdan. ¿Ya? Ahí vemos otro ejemplo de cómo se pueden plantear hipótesis respecto de un modelo de negocios. ¿Ya? ¿Profe? Ya. ¿Sí?
Profe, para estas hipótesis que uno hace, como la palabra lo dice, hipótesis, no se requiere de un estudio previo para hacer, para suponer, ¿o no? Para suponer no. El estudio se requiere para poder validar ese supuesto. O sea, nosotros tenemos que ver nuestro modelo de negocios y decir, esto que nosotros estamos afirmando acá, ¿es efectivamente una afirmación? O sea, yo tengo pruebas de que esto es así. Si no tengo pruebas, entonces pasa a ser una hipótesis que voy a tener que probar. Por ejemplo, en el caso del segmento de clientes, yo sé, como he revisado los trabajos y he conversado con ustedes, yo sé que la mayoría tuvo dudas al momento de plantear el segmento de clientes para su modelo de negocio. Entonces, tenemos todos la certeza de que el segmento de clientes que pusimos en el modelo de negocios efectivamente va a ser el segmento final consumidor del producto o servicio que nosotros estamos proponiendo. Si tenemos la certeza y tenemos pruebas, sí. Si no, eso pasa a ser una hipótesis del modelo. Y es una hipótesis que tenemos que testear. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros hemos definido el planteamiento de todas las hipótesis del modelo, que pueden estar en el segmento de clientes, en la definición del problema o en la definición de la solución al problema, ahora vamos a tener que experimentar. Recuerden que estos son 3 pasitos. Crear, experimentar y aprender. ¿Ya? Entonces aquí estamos en la etapa de experimentar. Vamos a diseñar experimentos que nos permitan validar o rechazar las hipótesis. Y de acuerdo al tablero que nosotros estamos revisando, me voy a devolver a la figura original del tablero, que es esta de acá. Acabamos de revisar esta primera parte que tiene que ver con el planteamiento de las hipótesis. Ahora vamos a ver esta otra parte de acá que tiene que ver con el diseño de los experimentos. ¿Ya? Entonces, en esta parte de acá, en la parte más grande, es donde vamos a incorporar los supuestos clave. Son aquellas hipótesis clave que en caso de ser falsas podrían afectar el modelo de negocios y nos veríamos obligados a realizar un pivote. Nos veríamos obligados a realizar un cambio. ¿Ya? Y eso va en esta parte. Luego, acá tenemos supuestos de riesgo, en este cuadradito de acá. Son hipótesis de mayor riesgo según el criterio del emprendedor. Son aquellas que tienen un alto grado de incertidumbre o que implican algún costo que requiere de un control muy cuidadoso. Si hay alguna de las hipótesis del modelo que implican, por ejemplo, una inversión muy grande detrás, entonces esas hipótesis inmediatamente se convierten en riesgosas. Por lo tanto, deben ser incorporadas en este casillero de acá. ¿Ya? Luego vamos a ir a este otro casillero de acá, que se llama método, metodología. En este casillero vamos a incorporar el cómo vamos a poner a prueba esta hipótesis para poder comprobar si es que se acepta o si se rechaza. Podemos usar diferentes herramientas como método, por ejemplo, entrevistas, encuestas, mapas de empatía, análisis bibliográfico, exploración, etc. ¿Ya? Y acá, al final, algo muy importante, el indicador, el criterio de éxito. Son los indicadores mínimos para poder validar una hipótesis. Es decir, qué resultados van a determinar si nuestros planteamientos iniciales son correctos o no. Entonces tengo que tener todas esas cosas. Tengo que tener la hipótesis, tengo que tener las hipótesis de mayor riesgo, tengo que conocer el método de cómo voy a validar esa hipótesis y tengo que tener un criterio para poder decir si es que a través de ese método esa hipótesis se acepta o si se rechaza. ¿Ya? Profe, yo tengo una duda y para establecer los criterios, como usted dijo, indicadores, por lo tanto tienen que ser medibles. Yo Sí. tengo que establecer ese rango en lo que se va a ir moviendo mi criterio. Sí, exactamente. Nosotros tenemos que definir, además del criterio, tenemos que definir un valor
mínimo de aceptación de ese criterio, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si definí un indicador que es la cantidad de clientes registrados en un mes, no sé, estoy inventando, cantidad de clientes registrados en un mes. Entonces yo defino, el criterio de éxito serían 20 clientes de un total de 100, el 20%, ¿ya? Si cumplo con ese 20%, entonces la hipótesis que yo me haya planteado va a ser validada. En caso contrario, se rechaza y voy a tener que hacer un pivote, que es lo que viene ahora, ¿ya? Pero sí tiene que haber un valor asociado. Ah, ya, profe, gracias. Bien, entonces, el tercer paso va a ser entonces el análisis de los resultados de este experimento. Llegó la hora de salir a ejecutar los experimentos al mundo real y obtener la retroalimentación de los clientes reales. Solo así sabrás qué tan buena es tu idea de negocios y podrás ajustarla según la información que obtengas del mercado, ¿ya? Esta es la parte que está acá, un monito, ¿no es cierto?, que va saliendo del edificio. Y acá tenemos dos partes, que se llama validada y no validada. En el caso de que la hipótesis haya alcanzado los indicadores mínimos de éxito que nosotros nos definimos, ¿no es verdad?, podemos registrarla como válida y podemos continuar comprobando la siguiente hipótesis que nosotros hayamos definido en la primera parte del tablero. En caso que la hipótesis sea no válida, que no cumple con los indicadores mínimos, entonces debemos regresar a la parte superior del tablero, que ya se los voy a mostrar de nuevo, para realizar un pivote. Es decir, vamos a cambiar, ya sea el segmento de cliente, el problema, la solución. Recuerden que en la clase pasada vimos los tipos de pivote. Algunos de esos tipos de pivote vamos a tener que hacer con tal de comenzar un nuevo ciclo de validación hasta encontrar que esa hipótesis sea válida. Nosotros no vamos a pasar al mercado si tenemos hipótesis no válidas. La única forma de pasar al mercado es teniendo todas nuestras hipótesis validadas. Y eso es lo que se denomina modelo validado. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar, les voy a mostrar la primera parte del tablero de nuevo, esta parte de acá. Entonces, supongamos que la hipótesis que nosotros nos habíamos planteado para los clientes acá resultó ser no válida. Entonces, vamos a tener que reformular el concepto de cliente, puede ser el segmento, puede ser alguna de estas hipótesis de acá, de acá, y la volvemos a establecer la hipótesis, volvemos a hacer el experimento, volvemos a obtener los resultados y comprobamos si ahora se valida o no. Y esos resultados los vamos anotando acá. Primer pivote, segundo pivote y así sucesivamente. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo. No sé si es que ya han podido ver algunos videos que yo les subí a la plataforma de ejemplos de producto mínimo viable, que fue lo que vimos en la clase pasada. Pero si no, uno de esos videos es de este producto que se llama Oliver, que es uno de los emprendimientos que ganó, no recuerdo bien qué año, pero que fue uno de los que ganó en el concurso de Jump Chile. Oliver es un adaptador para personas con problemas de movilidad en las manos y que sirve para poder sostener herramientas básicas como una cuchara, un tenedor, un cepillo de dientes, etc. ¿Ya? Ese es el producto. Entonces, este es parte del trabajo real que realizó ese equipo para poder validar su modelo de negocios. Dentro de las hipótesis que se plantearon, en el caso de los clientes, fue la siguiente. Nuestros clientes prefieren usar nuestro producto en lugar de una órtesis, así se llama, órtesis, tradicional. El experimento fue ir con el prototipo a la Teletón para que el cliente lo pueda probar. Entonces, antes de crear el producto final,
las chicas hicieron un prototipo como de... Es de una goma especial, no me acuerdo ahora el nombre del material, pero es como es un elemento especial. Ya hicieron un prototipo, un producto mínimo viable, y fueron a la Teletón a probarlo. Las métricas que ellas se definieron fue la cantidad de personas interesadas en usar el producto, y el criterio de éxito que se definieron fue 15 de 20. Eso era lo que me habías preguntado, Francisca. El criterio de éxito que ellos se definieron fue 15 de 20. ¿Ya? Luego, en la hipótesis de mercado, es que el producto tiene un valor accesible para el cliente, por lo que el cliente desea comprarlo. ¿Cuál fue el experimento? Fijaron el precio de venta y al ofrecerlo, y se lo ofrecieron a los clientes para ver si es que están dispuestos a pagar o no. La cantidad, el criterio de éxito era la cantidad de personas interesadas en comprar el producto. Y esas fueron 10 de 20. O sea, no sé si esos fueron los resultados, pero el criterio de éxito fue 10 de 20. La tecnología, respecto del producto, ¿no es verdad? El producto es cómodo, suave y no provoca transpiración. ¿Cuál fue el experimento que hicieron? Construir el prototipo para que sea aprobado por los clientes. ¿Cuál fue la métrica? La cantidad de personas que lo consideraron cómodo y útil. El criterio de éxito era bastante exigente, ¿ya? 16 de 20 personas. Entonces en el video que está en el Moodle están los resultados de esos experimentos y lo cuenta la misma emprendedora, ¿ya? Para que ahí complementen la información. Pero más o menos así es como debería verse un diseño, ¿no es verdad?, de un tablero de validación, obviamente en la forma del tablero que yo les mostré. En este caso, Jump Chile diseñó su propio tablero de validación, por eso el diseño es así, ¿ya? Pero el tablero de validación que nosotros vamos a ocupar en el curso es este de acá, de Lean Startup Machine, que es este, ¿ya? Solamente se diferencia en la forma, ¿ya? El fondo es exactamente lo mismo, es plantear hipótesis, hacer un experimento y luego verificar si la hipótesis se cumple o no se cumple. Es lo básico, ¿ya? Profe, ¿Sí? y si por ejemplo yo cuando hago el experimento mi hipótesis no se cumplen, yo tengo que readecuar mi producto para poder satisfacer las necesidades de mi mercado y después tener mi hipótesis aprobada y recién ahí sigo el camino. Tal cual. No necesariamente cambiar el producto, puede ser que tengas que cambiar el cliente, o puede ser que tengas que cambiar el segmento de mercado, o puede ser que tengas que cambiar el canal de venta. O sea, depende de la hipótesis que te hayas planteado, pero si la hipótesis salió no validada, por ejemplo, supongamos que en este caso ellos hayan encontrado que solamente 5 clientes de 20 se interesaban en comprar el producto por el precio, bueno, evidentemente tiene que haber una modificación del precio. Y para conseguir la modificación del precio, quizás vamos a tener que modificar el producto. Entonces ahí vamos a ir haciendo pivotes, ¿ya? Una hipótesis puede afectar a varias zonas del Canvas, no solamente a una, ¿ya? Por eso las hipótesis se clasifican en 3 grandes grupos, que son personas, problema, solución. Pero cada uno de esas áreas abarca varios módulos del Canvas o del modelo de negocios que se podrían ver afectados, ¿no es verdad?, al momento de rechazar una hipótesis. Entonces, hacemos esa modificación, cambiamos el precio, cambiamos el producto, lo que sea, volvemos a testear y una vez que volvemos a testear tenemos que ver si se cumple o no el criterio de éxito. Y una vez que la hipótesis está validada, podemos continuar con la siguiente hipótesis. Si no, tenemos que continuar. Ahora, esto tampoco es un ciclo infinito. O sea, si nosotros llegamos a determinar que hay una hipótesis que definitivamente no se logra validar, ese producto no va a salir al mercado. Es así de simple. Y por eso veíamos en la clase anterior que el emprendedor, una de las características de un emprendedor no solamente es que esté enamorado de su idea,
sino que tiene que ser tolerante al fracaso, porque podría darse el caso que efectivamente entremos en un ciclo de probar, 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 y definitivamente no se puede perseverar. O sea, hay que generar pivotes, 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 y tampoco podemos estar haciendo pivotes de forma infinita. Entonces, en definitiva, llega un momento en que podría ser que la conclusión de este experimento sea que el modelo de negocios no es factible, porque simplemente hay una hipótesis que no se puede probar. ¿Ya? Entonces, los emprendedores tienen que ser lo suficientemente objetivos para poder analizar bien cuáles son los números que les están entregando sus experimentos y confiar en los experimentos que están haciendo. ¿Ya? Gracias, profe. ¿Tienen alguna duda, muchachos, de lo que acabamos de ver? Profesora, las hipótesis que se tienen que generar se tienen que generar una vez teniendo el producto o el servicio, o se pueden generar antes. Tenemos que generarlas ahora, no teniendo nada. Ahora es cuando hay que generar las hipótesis, cuando solamente tenemos el plan de negocio, pero no tenemos ni un solo producto a la venta. Por eso Pero, por ejemplo, en este caso, el Oliver lo tenían creado y lo fueron a probar. tenían un producto mínimo viable, no tenían el producto final. A eso iba, porque Sí. si teníamos que tener un prototipo, una cosa así. Exacto, exacto. Dentro de la metodología Lean Startup que vimos la clase pasada, está que junto con la creación de la idea y del establecimiento de las hipótesis de esta idea o de este modelo de negocio, tenemos que desarrollar un producto mínimo viable, que es distinto de un prototipo del producto. El prototipo del producto está asociado a la calidad técnica, al diseño del producto. En cambio, un producto mínimo viable es más una idea del producto que nos permite poder validar de forma rápida y económica con el cliente la funcionalidad del producto o las hipótesis que nosotros queríamos testear. Pero antes de salir a testear, antes de salir del edificio, tenemos que tener nuestro producto mínimo viable. Y productos mínimos viables hay de muchos tipos. De hecho, la próxima clase vamos a ir viendo algunos ejemplos de productos mínimos viables para cada uno de los casos, porque dependiendo de la empresa, dependiendo del producto, se pueden plantear muchos productos mínimos viables. Entonces ahí vamos a ir viendo algunas diferencias y cuáles son los tipos que hay y cuáles son los que ustedes podrían aplicar en cada uno de sus modelos de negocio, ¿ya? Por ejemplo, la clase pasada, no sé si se recuerdan que vimos el caso de Groupon, que el producto mínimo viable de Groupon era una página web muy sencilla, con una oferta de pizzas 2x1 y cupones en PDF enviados por email. Ese era el producto mínimo viable. En el caso de Dropbox, el producto mínimo viable era un video explicativo de 2 minutos del servicio. Ellos no tenían absolutamente ni un megabyte de espacio de almacenamiento comprado. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de Airbnb, el producto mínimo viable era el departamento del dueño, ¿ya? Que se compró a lo más un colchón inflable. Entonces, en el caso de las chicas del ejemplo de Oliver, el producto mínimo viable era un prototipo del producto final, porque claro, es un producto que es más económico de poder fabricar, que quizá no es lo mismo que, no sé, por eso depende del producto. ¿Ya? El producto mínimo viable depende mucho del producto, de cuál va a ser tu producto final. Si tu producto final es un producto costoso, que es muy difícil de poder llevar a cabo, claro, tenemos que pensar en una forma de producto mínimo viable para ese producto. En cambio, si el producto es algo sencillo, como en el caso de Oliver, que no quiero decir que el producto en sí no tenga valor, sino que es un producto sencillo de poder diseñar, probablemente convenga hacer un prototipo inicial
para salir a probarlo, ¿ya? Pero eso va a depender del modelo de negocios. Profe, ¿Sí? profe, pero cuando usted habla de un prototipo, ¿tiene que ser igual del mismo material en el que uno tiene pensado hacer el producto final? No. ¿O puede ser un material sustituto por un tema de que salga más barato el producto Sí. mínimo viable? Miren, se me están adelantando un poquito porque vamos a tener una clase exclusiva de productos mínimos viables, ¿ya? Pero para responder a su pregunta, Javier, puede ser desde, no sé, una caja de cartón, una hoja de papel, puede ser una página web sin absolutamente nada, sin ninguna funcionalidad, solamente con los botones, puede ser una app del celular que sea falsa, que solamente tenga una pantalla y nada más. O sea, pueden haber muchos tipos de productos mínimos viables, no necesariamente tienen que ser del material que finalmente va a ser el producto, no necesariamente tiene que ser del tamaño que va a ser el producto final, no. Es una idea que permita al cliente poder darse cuenta de las funcionalidades que va a tener este producto. En el caso, por ejemplo, de Jump Chile, también, como yo les comentaba, ellos hacen un ejemplo de un caso que siguen a lo largo de toda su etapa de diseño del modelo de negocio, luego de validación, y es una empresa de turismo. Y esta empresa de turismo, por lo que se caracteriza, es que hace experiencias como locales. De hecho, utiliza guías turísticos locales. En lugar de llevarte a almorzar al restaurante más grande del pueblo, te llevan a almorzar a la casa de una persona y así. Entonces, ¿cómo lo hacen ellos para hacer un producto mínimo viable? Es imposible que juntemos a 10 personas y las llevemos de viaje y les hagamos probar el producto, porque es muy caro. Recuerden que la idea del producto mínimo viable es que sea barato, es que sea rápido y que nos permita medir lo que el cliente quiere. Entonces lo que ellos hicieron fue hacer una descripción, ¿no es verdad?, con fotos, con un itinerario, día por día, de cuáles eran las alternativas que ellos ofrecían de este tour, que era un tour a San Pedro de Atacama, y ellos describían, ponían la foto de la guía turística, que era una persona atacameña del lugar que vivía ahí, ponían la foto de ella, la descripción de ella, contaban su historia, y ponían un detalle en 2 hojitas impresas, y ese era su producto mínimo viable. Y eso fue lo que fueron y les mostraron a los clientes, le dijeron, mira, ¿te interesaría, por ejemplo, hacer un tour con ella, que se llama tanto, que vive en San Pedro de Atacama y que toda su vida ha vivido ahí y sabe preparar, no sé, quinoa al no sé qué, y eso es lo que tú vas a comer en su casa, etcétera? ¿Te interesaría poder hacer este viaje? Y así. Entonces, por eso depende del producto, depende del servicio. Todo de eso depende de cómo va a ser este producto mínimo viable, ¿ya? Pueden haber también distintas alternativas de producto mínimo viable para un mismo producto o servicio. Y eso también va a depender de la creatividad que tengan los emprendedores y de la hipótesis que quieran testear, ¿ya? ¿Dudas? Gracias, profe. De nada. Ya, muchachos, les voy a dar a conocer, solamente les voy a dar a conocer porque todavía no vamos a comenzar a trabajar en esto, cuáles van a ser los avances que vamos a tener en el proyecto del curso. Esto está pensado para 2 semanas más, ¿ya? Todavía no. Y lo que van a tener que hacer es lo siguiente, van a elaborar el link Canvas. Para eso van a utilizar el Canvas que ya tienen, más la información que ustedes ya tienen de cuál es el problema de sus clientes, de cuál es la solución, y van a tener que definir cuáles son las hipótesis que han planteado en su modelo de negocios, van a tener que hacer un diseño de un experimento para las hipótesis, vamos a definir los criterios de éxito, vamos a definir el objetivo que va a tener el producto mínimo viable y una idea de producto mínimo viable. O sea, ¿cómo sería este producto mínimo viable? ¿Ya? Eso es lo que se viene.
No sé si tienen alguna otra duda, muchachos.